¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen mover montañas, mientras que otras apenas se levantan del suelo? ¿Será que hay algo que diferencia una oración poderosa de una oración ineficaz? La verdad es que muchos cristianos oran de manera incorrecta sin siquiera darse cuenta, y eso puede estar impidiendo que sus palabras tengan impacto en el mundo espiritual. El problema es que la oración no es solo un acto religioso, sino un acceso directo a la presencia de Dios. Y el enemigo lo sabe. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, revela cómo Satanás trabaja para distraer a los cristianos y debilitar sus oraciones. Pero aquí está el secreto. Cuando entiendes cómo funciona realmente la oración, tu conexión espiritual se fortalece, tu fe crece y tu autoridad espiritual se manifiesta de manera poderosa. Ahora, imagina cómo puede cambiar tu vida si sabes exactamente cómo orar de manera eficaz. Hoy vamos a revelar un principio esencial que puede transformar tu vida de oración, algo que muchos desconocen pero que hace toda la diferencia. ¿Estás listo para aprender? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con Dios. Antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque aquí exploramos temas profundos sobre oración, fe y crecimiento espiritual. Y para fortalecer aún más nuestra comunidad, comenta aquí abajo: mi oración tendrá poder. Vamos a aprender y crecer juntos en la presencia de Dios. La oración es más que palabras lanzadas al viento. Es un portal hacia la presencia de Dios, un vínculo directo con el Creador. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo Satanás teme ese poder y trabaja incansablemente para distraer a los cristianos, alejándolos de la oración eficaz. Es fácil notarlo en la rutina. Basta con decidir orar para que los mensajes en el celular, pensamientos aleatorios y preocupaciones diarias se vuelvan repentinamente urgentes. Pero el cristiano debe comprender que cada momento de oración es un acto de guerra espiritual. No se trata solo de repetir palabras, sino de librar batallas en el mundo espiritual. El problema es que muchos ven la oración como una simple formalidad, un ritual antes de las comidas o un hábito mecánico antes de dormir. Pero C.S. Lewis nos recuerda que Satanás no teme las oraciones vacías, teme las oraciones que conectan el alma con la presencia de Dios. La oración no es solo pedir cosas, es abrir un canal de comunicación real con el cielo. Piensa en un amigo cercano. La conexión no se fortalece con mensajes automáticos, sino con diálogos sinceros y profundos. La misma lógica se aplica a la oración. Para que sea eficaz, debe ser intencional, constante y, sobre todo, llena de fe. Si la oración es un campo de batalla, entonces el enfoque es el arma que mantiene la mente afilada. No basta con orar por orar, es necesario posicionarse espiritualmente. Imagina a un soldado entrando en guerra distraído, revisando el celular o pensando en lo que va a cenar. Sería un blanco fácil. De la misma manera, cuando un cristiano ora sin atención ni reverencia, pierde la oportunidad de fortalecerse espiritualmente. Jesús nos enseñó a entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta. Mateo 6:6, es decir, eliminar distracciones y buscar a Dios con plena conciencia. La conexión espiritual exige prioridad, no las obras del tiempo. Y cuando esa conexión realmente ocurre, el impacto es innegable. La oración se convierte en más que un momento, se transforma en una fortaleza. C.S. Lewis describe ese poder como algo inquebrantable, un refugio donde el enemigo no puede entrar. Pero esa fortaleza necesita ser construida. La oración no es solo una petición enviada al cielo, es una fortaleza espiritual que protege el corazón contra los ataques del enemigo. C.S. Lewis describe cómo, cuando un cristiano ora con sinceridad, se posiciona dentro de un refugio impenetrable. Imagina un castillo medieval. Sus altos muros impedían la invasión de enemigos, brindando seguridad a quienes estaban dentro. De la misma forma, una vida de oración constante crea un escudo invisible alrededor del alma, haciéndola resistente
a los ataques espirituales que intentan desviar la fe y sembrar dudas. Pero esta fortaleza no se construye de la noche a la mañana. La oración no es un evento aislado, es un proceso continuo. Un soldado no protege un castillo simplemente cerrando las puertas una vez, sino manteniendo una vigilancia constante. Del mismo modo, la oración debe ser cultivada a diario. No se trata de esperar a que llegue una crisis para orar, sino de levantar esa fortaleza antes de que lleguen las tormentas. La conexión espiritual se fortalece cuando la oración se convierte en un hábito innegociable, no en una solución de último momento. Muchos se preguntan por qué sus oraciones parecen débiles, sin impacto. La respuesta puede estar en la base de esa fortaleza. Un castillo construido sin un fundamento sólido se derrumba con el primer ataque. De la misma forma, las oraciones hechas sin convicción, sin la presencia de Dios, se vuelven frágiles. C.S. Lewis nos advierte sobre cómo Satanás intenta mantenernos en la superficialidad, distraídos, sin acceder verdaderamente al mundo espiritual. Para fortalecer esa muralla, se necesita más que palabras, se requiere compromiso, fe y, sobre todo, conciencia de que estamos ante el Dios vivo. Y aquí viene un detalle crucial. No toda oración es igual. Existe una diferencia enorme entre orar de cualquier manera y orar con profundidad. Algunas oraciones son solo palabras sueltas, otras son puertas abiertas hacia lo sobrenatural. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? No todas las oraciones tienen el mismo impacto. C.S. Lewis nos muestra que existen dos tipos principales de oración, la que nace de la carne y la que nace del espíritu. La primera es esa oración mecánica, distraída, hecha por obligación, sin una verdadera conexión con Dios. La segunda es una oración profunda, transformadora, que atraviesa el mundo espiritual y toca directamente el corazón del Padre. ¿La diferencia entre ellas? El nivel de entrega. Una oración hecha con el corazón a medias es como intentar hablar con alguien mientras revisas el celular. El mensaje puede enviarse, pero difícilmente crea una conexión real. El gran peligro de la oración en la carne es que da una falsa sensación de haber cumplido con el deber. La persona ora, pero su mente está en otro lugar. ¿Te ha pasado que comienzas a orar y de repente te das cuenta de que estás pensando en lo que harás mañana o recordando una conversación del día anterior? Esto ocurre porque Satanás sabe que una oración sin enfoque no tiene poder. A él no le importa que los cristianos oren, siempre y cuando sus oraciones sean vacías. Lo que realmente le preocupa son las oraciones cargadas de fe y autoridad espiritual. Por otro lado, la oración en el espíritu es completamente diferente. No se guía por el cansancio, las emociones o la prisa. Es una oración que nace de la convicción de que Dios está escuchando y respondiendo. Cuando un cristiano ora de esta manera, no solo habla, sino que también escucha. Se sintoniza con la voz de Dios, percibe direcciones claras y siente la presencia de Dios llenando su vida. Esto transforma la oración en una verdadera intercesión de Cristo, donde el cielo y la tierra se conectan en un diálogo poderoso. La clave para esta transformación está en la intención. Quien desea orar en el Espíritu debe estar dispuesto a desconectarse de las distracciones y sumergirse completamente en la comunión con Dios. Esto requiere tiempo, práctica y un corazón genuinamente enfocado en la presencia divina. Pero ¿cómo evitar caer en la trampa de la oración superficial? ¿Cómo reconocer cuándo solo se está orando en la carne? Muchas personas creen que están orando, cuando en realidad solo están recitando palabras vacías. La oración en la carne ocurre cuando la mente está inquieta, dispersa, distraída con las preocupaciones del día. Es ese momento en el que la boca habla, pero el corazón no siente. C.S. Lewis advierte que Satanás se aprovecha de esto, manteniendo a las personas atrapadas en oraciones superficiales que no rompen barreras espirituales. Es como tratar de llamar a alguien con una señal débil. La llamada puede ocurrir, pero llena de interferencias, sin una conexión real.
El problema es que, muchas veces, las distracciones parecen inevitables. ¿Quién no ha comenzado a orar y de repente recuerda algo importante que debía hacer? O tal vez empieza bien, pero pronto su mente se va a una lista de tareas, conversaciones pasadas o incluso pensamientos aleatorios. Esto no es coincidencia. Satanás sabe que una oración sin enfoque no tiene poder, así que crea un ambiente propicio para la distracción. Y si la persona no se da cuenta de esto, termina creyendo que oró, cuando en realidad solo repitió palabras sin profundidad. Otro gran indicio de la oración en la carne es la falta de transformación. La persona ora, pero no siente ningún cambio, no percibe ningún avance espiritual. Es como alguien que va al gimnasio pero hace los ejercicios de cualquier manera, sin esfuerzo real, y los resultados nunca llegan. La oración efectiva requiere esfuerzo, entrega y, sobre todo, la conciencia de que se está hablando con el Dios vivo. Quien ora mecánicamente no accede al mundo espiritual, porque está atrapado en una rutina vacía, sin fe genuina. Pero existe otro tipo de oración, una oración que rompe barreras, que conecta el alma con la presencia de Dios de manera intensa y verdadera. Una oración que no solo habla, sino que también escucha, que no solo pide, sino que recibe. Esa es la oración en el Espíritu, y cuando sucede, todo cambia. Orar en el Espíritu es mucho más que simplemente hablar con Dios. Es entrar en una dimensión donde su presencia se vuelve palpable. C.S. Lewis nos recuerda que esta oración es una alineación total entre el corazón, la mente y el alma con Dios. No se trata solo de pedir, sino de rendirse completamente, permitiendo que el Espíritu Santo guíe cada palabra. Efesios 2:6 nos dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, es decir, cuando oramos en el Espíritu, operamos con autoridad espiritual y no solo lanzamos palabras al viento. La gran diferencia entre la oración en el Espíritu y la oración en la carne está en la profundidad. Mientras una es superficial, la otra es viva, llena de fe y conexión espiritual. ¿Te has dado cuenta de que algunas oraciones parecen tocar el cielo y otras parecen no pasar del techo de tu cuarto? Eso sucede porque la verdadera oración exige un compromiso total. Quien ora en el Espíritu no está simplemente cumpliendo con una obligación, sino buscando un encuentro real con Dios. Es como sumergirse en el océano en lugar de solo mojar los pies en la orilla. Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Primero, eliminando las distracciones. Quien quiere orar en el Espíritu necesita encontrar un momento y un lugar donde pueda enfocarse completamente en Dios. Luego, es esencial comenzar la oración con gratitud, reconociendo la grandeza del Señor antes de presentar las peticiones. Además, orar con la palabra de Dios fortalece la intercesión de Cristo, porque alineamos nuestra oración con la voluntad divina. Por ejemplo, en lugar de solo pedir paz, declarar Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy», transforma la oración en un arma poderosa. Orar en el Espíritu no se trata de hablar más, sino de conectarse de verdad. Quien aprende a orar así percibe cambios no solo en el mundo espiritual, sino también en la vida diaria. Las decisiones se vuelven más claras, la fe se fortalece y la presencia de Dios se vuelve más real. Pero aún hay un elemento fundamental para que la oración sea realmente poderosa: el enfoque. Jesús dejó claro en Juan 4:24 que aquellos que desean conectarse con Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto significa que la oración debe ser un encuentro genuino con la presencia de Dios, sin distracciones ni superficialidad. Pero muchas veces la mente está tan llena de preocupaciones que la oración se convierte en un elemento más de la lista de tareas. Orar sin enfoque es como tratar de llenar un balde con agujeros. El esfuerzo está ahí, pero los resultados no aparecen. Para que la oración sea efectiva, es necesario estar realmente presente. El enemigo sabe que una oración llena de fe y concentración es peligrosa para él. Por eso utiliza todo tipo de distracciones para impedir que los cristianos tengan un tiempo de calidad con Dios.
¿Te has dado cuenta de cómo justo cuando empiezas a orar, suena el teléfono, llega una notificación o aparece un pensamiento aleatorio? Eso no es coincidencia. Son estrategias para desviar tu atención y debilitar la conexión espiritual. Cuando se pierde el enfoque, la oración se vuelve mecánica y su poder se desvanece. Entonces, ¿cómo mantener el enfoque en la oración? Primero, hay que preparar el ambiente. Elegir un lugar tranquilo, alejado de distracciones, puede hacer toda la diferencia. Luego, establecer un momento específico para orar ayuda a crear un hábito sólido. Otra estrategia poderosa es orar en voz alta, ya que eso mantiene la mente activa y evita distracciones. Y por supuesto, comenzar agradeciendo antes de pedir algo es una forma eficaz de traer el corazón al momento presente y alinear los pensamientos con la presencia de Dios. Cuando la oración se vuelve intencional y enfocada, ocurre algo poderoso. La persona empieza a acceder a dimensiones espirituales más profundas. El tiempo de oración deja de ser un monólogo y se transforma en un diálogo con Dios. Y es en ese nivel donde se ejerce la verdadera autoridad espiritual. Pero ¿hasta dónde puede llevarnos eso? El siguiente paso es entender que la oración no solo conecta al creyente con Dios, sino que también le da acceso al mundo espiritual. La oración no es simplemente un hábito religioso, es un portal hacia una realidad mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Cuando un cristiano ora con fe y enfoque, trasciende el mundo físico y entra en un nivel más elevado de conexión espiritual. C.S. Lewis destaca que la verdadera oración es como una llave que abre puertas invisibles, permitiendo al creyente operar con autoridad en el mundo espiritual. En otras palabras, quien aprende a orar de manera efectiva empieza a ver cambios no solo en su propia vida, sino también en todo lo que lo rodea. El problema es que muchos no perciben el poder real de la oración y la tratan como un simple pedido de ayuda, como si fuera un mensaje lanzado al viento. Pero la verdadera oración es más que palabras. Es un acto de guerra espiritual. Cuando un cristiano ora, está entrando en un territorio donde ocurren batallas invisibles. Si entiende su posición en Cristo y ora con autoridad, puede ver cadenas romperse, circunstancias cambiar y puertas abrirse. Si no, su oración puede ser solo un ritual sin impacto real. La Biblia enseña que quienes están en Cristo han sido llamados a reinar con Él, Efesios 2:6, lo cual significa que la oración no es solo una conversación, sino una herramienta de dominio espiritual. Quien accede a esta realidad se da cuenta de que puede orar no solo para pedir bendiciones, sino para declarar y ordenar cambios basados en la voluntad de Dios. Por eso, las oraciones basadas en la palabra de Dios tienen tanto poder. No son solo deseos humanos, sino decretos espirituales respaldados por el mismo Dios. Pero hay algo aún más profundo en este proceso. Jesús no solo enseñó sobre la oración, sino que Él mismo intercede por quienes le pertenecen. Esto significa que cuando un cristiano ora correctamente, no está solo. Hay un intercesor celestial que garantiza que sus oraciones tengan efecto. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más increíbles de la oración, la intercesión de Cristo. Cuando un cristiano ora, no está solo. Romanos 8:34 nos revela una verdad poderosa. Jesucristo está a la derecha de Dios, intercediendo por los creyentes. Esto significa que incluso cuando las palabras fallan o el corazón se siente débil, hay alguien que sostiene la oración delante del Padre. C.S. Lewis enfatiza que la oración no es un monólogo, sino una participación activa en algo mucho más grande, un diálogo que ya está sucediendo en el mundo espiritual. Cristo, como intercesor, está continuamente abogando por su pueblo. Muchos creen que la oración depende exclusivamente de su propio esfuerzo, pero la verdad es que Jesús ya ha allanado el camino. Él intercede por quienes buscan la presencia de Dios con sinceridad. Es como un abogado defendiendo un caso en un tribunal celestial. Cuando un cristiano ora alineado con la voluntad de Dios, no está tratando de convencer a un juez reacio, sino que se está uniendo a la intercesión perfecta de Cristo.
Esto da audacia y confianza para orar con fe y no rendirse ante las dificultades. ¿Y cómo puede esto transformar la vida práctica? Saber que Cristo intercede cambia completamente la manera en que un cristiano enfrenta sus oraciones. En lugar de orar con incertidumbre, puede hacerlo con la certeza de que sus palabras tienen peso en el mundo espiritual. Esto significa que cuando ora por su familia, su trabajo o un problema específico, está conectándose a un proceso divino que ya está en marcha. Y cuando esta conciencia se establece, la oración se vuelve mucho más poderosa e intencional. Si Jesús intercede, entonces la oración nunca es en vano. Cada clamor sincero tiene un impacto en el reino espiritual, y los resultados pueden aparecer incluso antes de que los ojos humanos lo perciban. Ahora que entiendes la importancia de orar con enfoque y con la autoridad que Cristo nos dio, la pregunta es, ¿cómo vas a aplicar esto en tu día a día? ¿Estás listo para transformar tu vida de oración y comenzar a ver cambios reales tanto en el mundo espiritual como en tu vida cotidiana? La clave está en conectarte de verdad, sin distracciones. Y saber que cuando oras con fe no estás solo. Cristo está intercediendo por ti. Quiero saber cómo está siendo tu jornada en la oración. ¿Qué cambios has notado? Deja tu comentario aquí abajo, comparte tu experiencia, y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí siempre encontrarás más enseñanzas valiosas para crecer en Jesucristo y comprender la sabiduría bíblica. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo vivir de una manera más profunda y genuina en la presencia de Dios. Hasta entonces, sigue orando con fe y enfoque y recuerda, el poder de la oración es mayor de lo que imaginas.